El monte de Villalba no tiene más inconveniente que el de ser del común. Y ya se sabe lo que ocurre en este país con las cosas que son del común. Así todo hay libre en cantidad. Es un monte grande y cerrado y la caza se defiende bien. Zacarías había avisado a un primo suyo y nos esperaba a la entrada del pueblo con el camión del panadero. Hemos cazado de ojeo. Merecio llevó al mele a pesar de que el tiempo está de helada. El chavea estaba negro y confundía las perdices con las urracas. Dimos 3 ganchitos de salida y caímos 2 liebres, 2 perdices y una torcaz. A Miguel Delibes y a Félix Rodríguez de la Fuente les unía una fuerte amistad y un profundo respeto y amor por la naturaleza. En la huella de Delibes tenemos la oportunidad de hablar con la hija de Félix que más ha seguido sus pasos, la bióloga Odile Rodríguez de la Fuente. Gracias por recibirnos en tu casa, aquí en mitad del campo. Tu padre, Félix Rodríguez de la Fuente, era de Burgos, de un pueblo de Pozo de la Sal, tú de Madrid, capital. ¿Por qué vives en plena naturaleza? Pues porque me tira más que a un tonto una tiza, como suelen decir, me encanta la naturaleza. Desde que era muy pequeña y vivía en Madrid, recuerdo los fines de semana en el campo como lo mejor, y luego la vuelta el lunes al colegio y a Madrid, pues no tanto, ¿no? Y cuando ya he tenido la oportunidad de decidir yo dónde quería vivir, pues me vine a vivir al campo. Miguel Delibes habla mucho en sus novelas de los niños, de la infancia. Tu padre murió cuando tú eras muy pequeña, pero ¿cómo era contigo tu padre? ¿Qué recuerdas de él? Pues bueno, lo primero, que hay mucha gente que me lo pregunta, era exactamente igual detrás de las cámaras que delante de las cámaras. O sea, era una persona súper apasionada, enfática, que hablaba de las cosas que le gustaban igual que lo hacía delante de la cámara. Entonces te puedes imaginar lo que era dar un paseo por el campo con él, ¿no? Es que pasaba una perdiz que la habría visto cientos de veces y tenía una forma de asombro, ¿no? De asombrarse y contagiar con ese asombro a los que le rodeaban, pues que para un niño era una pasada. Y luego era muy, muy cariñoso y él era como un niño más en casa. En realidad él decía, uy, cuando se entere tu madre, la que nos va a caer. Entonces él se aliaba con nosotros y hacía de niño. Y yo me acuerdo de revolcarme con mi padre por el suelo, con los perros y bueno, que era muy, muy afectuoso y cariñoso. Sois 3 hermanas. ¿Tú eres la que más ha heredado un poco la filosofía, el trabajo, la labor de Félix Rodríguez de la Fuente? Pues sí, cada una de nosotras tenemos cosas diferentes de mi padre y yo, a mí, desde antes incluso de que falleciese, porque eso lo pude comprobar cuando creamos la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, encontramos una publicación de Garbo de la época y salía yo con mi padre en la portada con un catalejo y mi padre diciendo, mi hija pequeña quiere seguir mis pasos. Entonces ahí me di cuenta que fue incluso anterior a que mi padre falleciese, que yo ya, a mí me picaba esto del campo, de los bichos y esa filosofía maravillosa que tenía mi padre de la relación entre el hombre y la tierra. He escuchado que incluso, por ejemplo, te hacía pruebas del tipo, si adivinas qué pájaro es este, te doy una moneda, ¿es cierto? Sí. Bueno, a nosotras, a las 3, cuando estábamos en el campo, pues una de las cosas más maravillosas era levantarte antes de que saliese el sol y salíamos pues en un Land Rover de la época, de estos medio destartalados, y ya con el alba empezaban a salir todas las aves y por cada ave que reconocíamos nos daba una peseta, efectivamente. Y yo, bueno, pues me sabía la guía de aves de memoria con 6 años, me sabía absolutamente, y claro, yo estoy segura ahora, que ahora como madre, ¿no?, que mi padre probablemente exageraba y mentía, porque decía, cuando yo decía, eso es un alcaudón, imagínate, ¿no?, y yo decía, ¿dónde? Yo no veo nada, pero qué vista de lince. O sea, y claro, y ahora digo, claro, estaba mintiendo, ¿no?, seguro. Pero claro, tú como niño decías, pero sí, mira ahí, y luego cogía los prismáticos y decía, coño, es verdad, es un alcaudón, esta niña tal, sí. Qué bueno. Oye, la mayor característica de tu padre a lo mejor era la pasión que ponía, no sé si en todo. Sí, en todo. La comida, le encantaba comer, o sea, era una persona que disfrutaba de la vida, ¿no? Era genuinamente un ser realizado
en su trabajo y le apasionaba lo que hacía y lo que contaba a los demás y compartir eso que a él le hacía vibrar con los demás. Y eso era en la intimidad y era en su trabajo, era así, era una persona realizada, lo cual increíblemente pues no es lo común. La mayoría de la gente desafortunadamente no se realiza en su vida. Desde luego que a lo mejor era una persona muy singular porque creo que poca gente sabe que él era dentista, por así decirlo, estudió por lo menos medicina, no sé si un poco obligado, se convirtió en dentista en la universidad y estomatólogo, vamos, ¿no? Y también, bueno, pues tenía esa afición a la cetrería tan desconocida en esos momentos, ¿no? Sí, sí. No, eso tiene mucho que ver con el carácter de mi padre, es digno casi de una novela de ficción, porque no solamente es su obra, sino todo el trayecto de su vida. Es un niño que no se escolariza hasta los 10 años de edad. Hasta los 10 años. Vive una infancia... ¿Y por qué, perdona? Pues, por un lado, no se escolarizó a los 5 o 6 años, que era lo normal, porque su padre, que era notario de profesión, no creía en una escolarización temprana, lo cual ya dice mucho de una mentalidad muy moderna y muy avanzada. Y luego ya cuando ya dijeron, bueno, pues venga, con 8 años o así, pues ya sí, estalla la guerra civil, con lo cual los niños no van al colegio. Y entonces él al final no va, no le mandan a los internados en Vitoria hasta que cumple 10 años y vive una infancia libre y montaraz. Y eso tiene muchísimo que ver con su carácter, tenía una autoestima arrolladora y tenía esa capacidad de criterio, ¿no? de cuestionarse las cosas, y aunque la moda imperante fuera pues la Junta de Extinción de Animales Dañinos, él decir, oye, no, pues es que las aves de presa son importantes y a mí me apasionan y tengo que convencer a todo el mundo de que no tenemos que eliminar a los depredadores, ¿no? Fue una suerte que naciera en un pueblo, entonces, ¿no? Claro, totalmente. Es que el pueblo fue su gran teatro de la vida, porque tenía como una familia extendida en el pueblo, porque era casi como una tribu, todo el mundo se conocía, eran pueblos vivos de aquella, ¿no? No es como hoy día. Y luego tenía a los pastores, incluso los alimañeros, que le iban contando relatos de la naturaleza, y él mismo se adentraba en la naturaleza, pues llevado por esa curiosidad insaciable que tienen todos los niños, y claro, al no estar sometido a una enseñanza reglada y un poco a la disciplina propia de los colegios, pues pudo realmente desarrollar todo ese potencial con el que nacimos, con el que nacemos. Tu padre fue un gran preservador de la vida salvaje, de la naturaleza. Supongo que eso te diste cuenta con el tiempo, cuando ya incluso desapareció, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, de que tu padre fuera tan hiperconocido? Pues como no tenía referencias, yo pensaba que era lo normal. De hecho, me pasó lo mismo con el cuento de Caperucita Roja, que nos lo contaban al revés a nosotras de pequeñas. Y la mala era la abuela y Caperucita, que era súper cursi, y la abuela, bueno, le olía el aliento, era terrible, y el lobo era una maravilla, o sea, era totalmente al revés. Y me di cuenta luego, de más mayor, que no era así el cuento, ¿no? Y me di cuenta también que no todo el mundo pasaban animales por su casa, como un ocelote, un halcón, cachorros de lobo, de osos, y me di cuenta que no todo el mundo tenía un padre famoso. ¿Félix fue un hombre adelantado a su tiempo, a lo mejor? Totalmente, pero muy adelantado, e incluso al nuestro, ¿eh? Acabo de sacar un libro en el que he hecho una inmersión en toda su obra, radiofónica, audiovisual, escrita, y es que hablaba de la energía del futuro, de las energías renovables. Hablaba de cómo todo el planeta funciona casi como un organismo vivo, ¿no? Es esta visión Gaia. Y la verdad es que es totalmente actual. Se puede leer su obra y parece que ha sido escrita hoy día. Hablaba de la política, hablaba de la ciencia, hablaba de temas que son de suma actualidad. En uno de tus libros, Félix, un hombre y la tierra, sí. Hay un texto de Delibes hablando de tu padre. ¿Qué cuenta ahí para que la gente lo sepa? Bueno, pues la verdad es que es muy gracioso porque es muy en la línea de Delibes, ¿no? Donde te cuenta casi un cuento y habla de mi padre como una persona que tenía el poder de comunicación con los animales. Y de hecho yo creo que sí que había algo así, ¿no? Puede sonar muy esotérico, pero quién sabe, hay muchísimas cosas intangibles que a lo mejor no son incluso medibles, ¿no? Con instrumentos científicos, pero no cabe duda de que hay una comunicación no verbal que existe incluso entre las personas, ¿no? Es tu posición, alguien que te da una buena vibración o que te da un mal rollo, no sabes muy bien por qué es. Y quizá haya una forma de comunicación con los animales que hay gente que es más capaz de tener esta comunicación. Y mi padre, desde luego, lo era. Y de eso habla Miguel, que hizo una visita al campamento que tenían en Pelegrina, y habla, bueno, pues de su encuentro con los lobos y de cómo él estaba absolutamente congelado por el miedo
tiene las instrucciones que le daba mi padre y bueno, y cómo tenía esa capacidad de comunicarse mi padre con los animales. Sí, creo que es algo así como que un lobo le olisqueaba, creo recordar, le olisqueaba los pies y decía, ¿esto cuándo se va a marchar? Sí. No te muevas, no te muevas. Exacto. No te muevas que se va, no te muevas. Espera, tú espera. ¿Pero cuánto tengo que esperar? Sí, sí. Porque eso es casi lo peor que te pueden decir cuando estás muerto de miedo, ¿no? Es decirte, tú no te muevas, ya te mueres, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Bueno, al final también se decía mucho que tu padre era un poco el jefe de la manada. No lo sé si tenía esa influencia sobre esos lobos. Sí, bueno, sí, porque claro, eso sí que está estudiado científicamente por una persona con la que él mantuvo además muchísima correspondencia, mi padre, ¿no? Con Konrad Lorenz, que fue el ganador del premio Nobel, un austriaco, que empezó a hablar de la etología, que es el comportamiento animal. Y lo que postulaba Konrad Lorenz es que hay algunos animales que si los crías desde que son muy pequeños, te asumen como parte de su manada, ¿no? Entonces las ocas que crió Konrad Lorenz pensaban que él era una oca, y de hecho él tenía una oca que se enamoró de él, literalmente, y los lobos que crió mi padre pues pensaban que él era el lobo alfa, claro, porque era el adulto, ¿no? Y efectivamente fue así. Oye, Miguel Delibes le dedicó, por ejemplo, el libro Los Santos Inocentes, que tampoco es un libro que habla más del hombre que de la tierra casi, digamos, Sí. ¿no? No lo sé. Era una amistad muy profunda, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, los dos eran de Castilla y León, yo creo que compartían también pues este amor, ¿no? por la tradición, por el costumbrismo, por el detalle también, ¿no? Lees algunos pasajes de mi padre y yo digo, bueno, es que casi parece Delibes, desde luego no está a la altura porque Delibes es Delibes, pero ese costumbrismo y ese detalle, ¿no? de cómo son, esa descripción tan rica de cómo era la vida en Castilla y en los pueblos de Castilla. Y bueno, Los Santos Inocentes sí que hay una faceta muy humanista, pero muy humanista de un ser humano que se relaciona muy íntimamente con la naturaleza, ¿no? Y además muchos tipos de seres humanos también. El que consideramos casi como el tonto, pues resulta que tiene ese diálogo del que hablábamos, esa comunicación muy estrecha con los animales que otros, que son los más civilizados, no logran tener. Entonces, yo creo que en la obra de mi padre, precisamente porque tituló a su gran obra El hombre y la tierra, no nos hablaba solo de la naturaleza, ¿no? Nos hablaba siempre de la naturaleza en relación con el ser humano y lo que la naturaleza nos decía sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia humanidad y nuestra propia naturaleza. Y ahí coincidía, y yo creo que se entendían muy bien Miguel Delibes y mi padre. Delibes dijo en una ocasión de tu padre que cambió la sociedad española haciéndola más culta. ¿Lo crees? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, no sé quién dijo que se puede detectar cuando una sociedad es más o menos civilizada y más o menos culta según el trato que tenga con los animales, ¿no? Entonces yo creo que si esto es así, pues evidentemente mi padre nos hizo mirar a toda una sociedad de forma diferente a la naturaleza y a los animales. Y desde luego desarrolló la empatía y bueno, pues si eso tiene que ver con nuestro grado de cultura, que yo creo que sí, pues nos hizo más cultos, sí, sí. Sin duda alguna nos enseñó animales que desconocíamos los mortales, como por ejemplo, no sé, el lirón careto, el desmán de los Pirineos, eran animales que decíamos, eso existe en España, ¿no? Gracias a él se han preservado especies. Buah, totalmente. O sea, desde el punto de vista naturalista, conservacionista, se sabe que probablemente no habría lobos en España si no hubiese sido por el trabajo que hizo mi padre de concienciación en los años 70, que es cuando el lobo tocó sus momentos más bajos, ¿no? Estaba realmente en grave peligro de extinción y de hecho había desaparecido en otros países como en Francia, por ejemplo, o en Alemania, ¿no? Y en otros países del resto de Europa. Luego también, bueno, pues el trabajo que hizo con las aves de presa. España, que esto no lo sabe mucha gente, se convirtió en un país pionero al lado del resto de países de Europa, que siempre nos parece que vamos a la cola, pues en este caso fuimos al frente en cuanto a preservación, leyes de preservación de aves de presa. Tuvo una lucha también en muchísimos espacios naturales que hoy día ya
están bajo la figura de parques nacionales. Y bueno, desde luego, simplemente por el hecho de hacer a toda la sociedad más consciente, más empática con el resto de animales y con la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas, pues ahí sin duda cambió las tornas, ¿no? Y cambió nuestra perspectiva en 180 grados. El mensaje tanto de Delibes como de tu padre, de que el hombre tiene que estar en comunión con la naturaleza, ¿sigue vivo entonces? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fueron grandes pérdidas, ¿no? Tanto la de Miguel Delibes como la de mi padre, porque una vez más, ¿no?, reivindico el mensaje profundamente humanista. No se vincula la importancia que tiene nuestra relación, esa comunión con la naturaleza para nuestro propio bienestar, ¿no? Se ve como que tenemos que salvar a la tierra, lo cual también es quiénes somos nosotros para salvar a la tierra. Dice muy poco de nosotros. Tenemos que ser mucho más humildes y darnos cuenta que en todo caso la naturaleza puede salvarnos a nosotros y no al revés, ¿no? Delibes también hablaba mucho de la innecesaria renovación de los objetos cotidianos que tenemos, algo que a lo mejor tu padre también se adelantó mucho a su tiempo hablando del peligro de la basura, ¿no? Y la naturaleza. Sí, totalmente. Bueno, el reciclaje también, digamos. Sí. Yo creo que todo esto tiene que ver con un mal de esta sociedad que hemos heredado desde, casi te diría que desde la primera revolución industrial, que es esta especie de huida hacia adelante, ¿no? Es el mantener esta gran maquinaria siempre en movimiento, no se puede parar, y parte de que esto no pare también es el estar constantemente distraídos. Y al estar tan distraídos, pues perdemos la atención a lo cotidiano. Por eso me encanta Delibes, ¿no? De cómo describe las cosas cotidianas de maneras que hemos dejado de ver y de sentir y de experimentar, ¿no? Y te hace pues ver las cosas pues más anodinas de una manera totalmente diferente. Y dentro de eso pues está el fenómeno de la basura. Está bueno, yo lo tiro a la basura, no lo veo, no me preocupo, pero está ahí. Y está ahí, se va acumulando y ya está en nuestros océanos y es que vamos a morir al final hundidos en nuestra propia basura. Es un enorme problema. Efectivamente, mi padre ya habló de este problema en los 70 y parece que todavía no nos hemos dado cuenta, porque cada vez producimos más basura, tenemos un problema enorme con los plásticos y tenemos que practicar una economía en todos los sentidos del reciclado, de reciclar todo como hace la propia naturaleza. En la naturaleza no existe la basura, todo se reutiliza y nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Tendríamos que volver a reintegrar todo lo que producimos para volver a utilizarlo, porque una vez más vivimos en un planeta finito y con el crecimiento exponencial demográfico de nuestra especie es que ya no nos quedan sitios, ¿no? Y tenemos que cambiar el chip y el paradigma bajo el que vivimos, porque si no es que nos vamos a tomar por saco, vamos, básicamente. Bueno, el escritor habla también de la soledad del hombre ante la tierra, ante el campo. ¿Estamos perdiendo esa idea del campo, de la naturaleza? No sé, las ciudades cada día son más grandes. Nos estamos alejando mucho del campo, de lo que nos rodea. Sí, yo creo que sí. Esto es un poco relacionado con lo de antes, ¿no? Es esta prisa, es no apreciar el tempo, ¿no? El tempo es tan importante también bajo el que vivimos. ¿Cuántas personas les pasa que de repente llegan a un momento determinado en su vida y dicen, pero si no he vivido, ¿no? Es que parece mentira que ya tenga 50, 60 y miro atrás y claro, muchos dicen, es que tengo que parar. Y eso tiene mucho que ver también con la naturaleza. La naturaleza te da otro tempo. El poder simplemente mirar al cielo y ver las estrellas. ¿Cuántas personas ya no pueden hacer eso en las ciudades? O oler los olores de la naturaleza y del cambio de las estaciones, ¿no? O pisar tierra en lugar de pisar cemento. Son cosas muy básicas, pero que te arraigan, ¿no? Que te dan un sentido de quién eres y de lo importante en tu vida, ¿no? De priorizar qué es importante antes de que pase esto, porque esto pasa muy rápido. Muchas de las enfermedades, de las pandemias que está sufriendo ahora la humanidad, son producto del contacto con los animales, de la estabulación, de las enormes granjas de animales para el consumo. ¿Estamos tratando mal la naturaleza? ¿Se está vengando la naturaleza de alguna forma? Bueno, yo no sé si le daría un carácter de persona que dice, bueno, ahora me voy a vengar de estos imbéciles, ¿no? Para que vean quién manda aquí. Entonces, sin ese carácter, lo que está claro es que lo que tenemos que darnos cuenta, como decía mi padre, como decía Delibes, es una intuición además muy básica que ya tenían los hombres del Paleolítico. No hay que ser aquí un Pitágoras, ¿no? para darse cuenta
de que somos naturaleza, somos una parte de la naturaleza, y que todo lo que le hagamos a la naturaleza en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es verdad que estamos postergando estos efectos en el tiempo y en el espacio, pues antes, a lo mejor cuando no estábamos en otros continentes, decíamos, bueno, pues esto les pasa a los africanos, o esto les pasa a los asiáticos, pero es que ahora cada vez estamos más globalizados, y lo que hagamos en esos países que llamamos del tercer mundo termina afectándonos también a nosotros. Y en el tiempo, pues estamos viendo, el cambio climático ya está aquí, ¿no? Entonces, al final, toda la naturaleza nos devuelve todo lo que nosotros le damos a ella, y eso es lo importante que tenemos que empezar a comprender. Con lo cual, el uso de pesticidas, el tratar de sacar la máxima cantidad y exprimir al máximo la naturaleza, es pan para hoy y hambre para mañana. El cambio climático es muy preocupante, como dices, pero hay negacionistas, y luego parece que se ha convertido en una cosa de izquierdas y derechas. Es preocupante, ¿no? Jo. Es desesperante. Es algo que me frustra muchísimo que el medio ambiente se pueda politizar tanto. Y luego, bueno, pues el negacionismo también, es que es... yo creo que yo por lo menos opto por no prestarle demasiada atención, porque al final te mina, te desgasta, es como intentar decirle a un creacionista que existió la evolución. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Entonces, bueno, cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, que tenga curiosidad intelectual, afortunadamente hoy día con Internet no es como hace 40 años, te puedes poner al día y hay muchísima información muy didáctica y darte cuenta, además por lo que estamos viviendo, de que esto está ocurriendo. Y bueno, y el que no se apunte, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, pues que se lo mire. ¿Qué opinas de la niña Greta Thunberg? Bueno, pues es mixto, ¿no? Porque es verdad que inicialmente, como yo estoy más metida en todo esto, pues yo la conocía antes de que se hiciese famosa y claro, yo aluciné, yo dije, oye, lo de esta niña es impresionante que esté haciendo una huelga, y me parecía que tenía toda la razón, ¿no? O sea, es una llamada desde la infancia y desde la inocencia de la infancia, un poco a los adultos, de decir, oye, os habéis perdido el rumbo, se os está yendo la cabeza, ¿no? No os dais cuenta de lo que está pasando en el mundo. Pero claro, luego lo que ha ido pasando pues me da como de entera, en el sentido de que me parece que es un poco un juguete roto, ¿no? Siempre, en cualquier ámbito, una persona joven que se mete en esta vorágine del famoseo, de las redes sociales, está expuesto a que les insulten, a que se tergiverse todo, pues me sale un poco a lo mejor el halo de madre de decir, bueno, tú dedícate a estudiar, fórmate, prepárate y no te expongas tanto hasta que seas más mayor. Y entonces es un poco mixto lo que siento. En el libro El Camino, por ejemplo, de Delibes hablaba de un niño, estoy pensando también, bueno, en esta niña, en una España que se estaba despoblando. Tu padre pilló ya esa época del despoblamiento, ¿no? ¿Qué opinaba? ¿Sabes qué opinaba de esa despoblación? Pues sí, le parecía trágico porque él era un niño de pueblo y él creía que de alguna manera los pueblos son como el cordón umbilical de las ciudades con la naturaleza. Es lo único que nos queda en esta parte civilizada del mundo, de nexo con la naturaleza, porque en las ciudades hay una desconexión absoluta. Y afortunadamente todavía en países como España pues hay mucha gente que sus padres que vuelven a los pueblos, ¿no? en las vacaciones, y todavía siguen sintiendo y siguen dialogando con la naturaleza en los pueblos. Pero cuando los pueblos se vayan perdiendo, no solamente se pierde ese acervo cultural, esa conexión, ese diálogo, ese lenguaje también, ¿no? que existe en los pueblos, que nos queda de ese diálogo con la naturaleza, sino que la propia naturaleza sufre también. Nos estamos dando cuenta desde el mundo de la conservación de la naturaleza que al final son miles de años de interdependencia, y que la desaparición, por ejemplo, de la transhumancia, de la ganadería extensiva, también impacta, ¿no? a las carroñeras, a los depredadores, ¿no? A toda una cadena que se ha establecido en relación también a las formas de gestión tradicionales del territorio. Ya que estás hablando de la naturaleza, ¿qué es para ti la naturaleza? ¿Qué futuro nos espera? Bueno, pues para mí personalmente la naturaleza es todo. Es el origen, es el destino, es una fuente de inspiración inagotable, una fuente de belleza, de todo, ¿no? Para mí es absolutamente todo. Y bueno, cuando acabemos con ella, acabaremos con nosotros mismos, ¿no? Es lo que me parece. Yo, sin embargo, tengo
como tenía mi padre. Soy optimista por naturaleza y confío en el ser humano, confío en que al final saldrá lo mejor de nosotros mismos, quizá cuando toquemos fondo todavía más, pero que al final saldrá lo mejor de lo que tenemos, y tenemos muchísimo bueno, mucho más de lo que creemos. Bueno, voy a acabar leyendo un texto que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, es del último coto de Miguel Delibes. Dice así: en los albores de la humanidad el hombre era solamente cazador y el orden ecológico no se alteraba por ello. Con el águila o el lobo era un elemento más a considerar en el equilibrio natural. El hombre cazador era un ser libre contra una pieza libre, en un mundo libre, pero con los artilugios de los que se servía, nunca hubiera sido capaz de exterminar una especie. Fantástico, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. A ver si recuperamos algo de aquella sabiduría. Claro que sí. Muchísimas gracias, Odil. A vosotros, Es un a placer. vosotros.